Yo quiero hablar algo diferente hoy día. He orado a Dios, le pido al Señor dirección, porque la iglesia del Señor Jesucristo no puede desentenderse y no puede estar pasiva mirando las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Y el tema que quiero compartir con ustedes es el sistema anticristiano de la ideología de géneros. Ese es el título del tema. Si usted quiere un poco más de información, al final de la reunión, en la parte de atrás está el mensaje para que usted lo lleve a su casa y lo pueda estudiar con más detenimiento y junto con su familia. El sistema anticristiano de la ideología de género. Yo quiero llevarlos al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Allí nos habla de todo esto. Voy a usar la nueva traducción viviente. Me parece que es una versión actualizada para estos tiempos. Y dice lo siguiente, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No vamos a leer porque el tema que estamos hablando y vamos a hablar tiene que ver con el sistema que se quiere instaurar en el mundo entero. Pero yo quiero solamente tocar el plan secreto de la maldad que está en marcha, porque hay dos partes de estos pasajes. Y vamos a leer desde el verso 1 al 7. En la versión que yo voy a leer dice lo siguiente: Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Y recalca, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. Mire, antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan, dice el apóstol Pablo, no recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues, noten lo que dice el verso 7. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Repito, dice Pablo en el verso 7, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Solo falta que sea quitado de en medio lo que ahora lo está deteniendo. ¿Qué será lo que lo está deteniendo? La iglesia. Aleluya. Según estos pasajes que hemos leído, podemos ver claramente, iglesia amada, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y el retorno de Cristo no llegará hasta que dos cosas sucedan en estos tiempos finales. Dos cosas. Como dije, voy a hablar en esta mañana solamente de una. Habrá un periodo de rebelión
Habrá un tiempo de apostasía extrema contra Dios. Así lo dice el verso 7. Un periodo de rebelión, un periodo de apostasía, un periodo de rechazo, un periodo de abandono de la verdad de Dios. Y el segundo aspecto es la manifestación del hombre pecado, el hijo de perdición, que no lo vamos a tocar hoy día. La primera cosa, el periodo de rebelión, el periodo de apostasía, ya lo estamos viendo. Es más, yo diría, ya lo estamos viviendo. Iglesia amada, este periodo está delante de sus ojos, delante de nuestros ojos. ¿Y qué es eso, pastor? Pues yo le quiero decir en esta mañana, es todo lo que estamos experimentando y viendo a través de todos los medios masivos de comunicación. Hay un aparato de información masiva con todos los recursos, con todos los medios que hoy estamos experimentando y viendo en el mundo entero. Hay un espacio, o hay todos los espacios, diría yo, de ver marchas de grupos minoritarios. Y hay todo un andamiaje que se está estructurando con el propósito de destruir las nuevas generaciones. Hermanos, la segunda parte es la que tiene que ver con la manifestación del hombre de pecado, lo cual aún no se ha dado, lo cual no ha sido posible. ¿Por qué? Dice la palabra, porque Él no podrá venir hasta que lo que lo detiene sea quitado de en medio nuestro. Hermanos, mientras la iglesia, escúcheme esto, mientras el pueblo de Dios no sea quitado de la tierra, este ser infernal no se manifestará, pero su plan ya está en marcha. Su plan ya está en acción. Y aquí vemos en estos pasajes que hemos leído que hay un poder que detiene la venida del anticristo. Por tanto, él todavía no se ha manifestado. Sin embargo, vemos su plan, vemos sus sistemas, vemos sus estructuras, vemos que su obra ya está en acción, ya está en marcha. Hoy vemos con tristeza los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas sociales, los sistemas culturales y, por qué no decir también, los sistemas religiosos en plena operación. Y lo interesante es que diligentemente, activamente, están ocupados para su establecimiento en esta tierra. Es decir, que la rebelión contra Dios, la rebelión contra su palabra es evidente, campea por doquier en todo el mundo. En todo el mundo. Hoy de una manera camuflada, y por qué no decirlo de una manera pública, abierta también, sus promotores están trabajando detrás de elegantes términos a través de un lenguaje moderno que se está usando hoy día. Lenguaje que desde el año 90 para atrás no los escuchábamos, pero que hoy son comunes en la sociedad. Términos como los derechos humanos, términos como la inclusión social, generalidad de género, lenguaje de libertad de expresión, términos como orientación sexual, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia y muchos otros
tras ellos se esconde una verdadera fortaleza demoníaca. Iglesia amada, escuche. Su objetivo es llevar a la humanidad cada vez más y más lejos de Dios. La idea y el objetivo es desconectar a la raza humana de Dios. Hermanos, atrás de todos estos términos modernos hay una maquinaria política, social, económica y religiosa. Por el año 59 se desarrolló una agenda, a inicios del año 60, una agenda donde se reunieron los mejores psicólogos, idealistas, pensadores modernos, y establecieron una hoja de ruta para la humanidad con respecto a la manera de pensar. A la manera de pensar. Este lenguaje que escuchamos hoy día hace que el hombre, el ser humano, desarrolle el complejo de culpa a través del lenguaje, creando nuevos tabúes, y que la gente actúe y piense como represora de cualquier razonamiento, de tal forma que haya caos y confusión en la manera de pensar de las personas. En otras palabras, dividiendo las corrientes de pensamiento que están establecidas por Dios. Por eso es que usted escucha caos, no sabe qué significan muchas cosas. Hermanos, es decir, la idea y el plan, iglesia amada, es sacarlo a Dios, desconocerlo a Dios, quitar a Dios de las nuevas generaciones. Ese es el plan. Ese es el plan. Y veamos uno de ellos, la implementación de la ideología de géneros. Todos creo que hemos escuchado o estamos escuchando todos los días hablar de esta famosa ideología de género. Quizás algunos no sabrán qué es la ideología de género. Le voy a explicar un poquito. Pero sus artimañas no nos son desconocidas. Sus promotores trabajan arduamente para lograr su cometido. ¿Qué es la ideología de género? Saqué un concepto rapidito. La ideología de género es el desarrollo e implementación de un sistema de creencias donde el hombre y la mujer no son diferentes. Mire, la implementación de un sistema de creencias donde el hombre y la mujer ya no son diferentes y que las diferencias que tienen dicen que son frutos de la educación y de los sistemas sociales. De tal forma que se puede elegir si se desea ser hombre o ser mujer. Libremente. Y argumentan que la biología no tiene nada que decir sobre su sexualidad. ¿Qué significa eso? Desconocer totalmente y abiertamente que la biología no es quien determina la sexualidad del ser humano. En otras palabras, desconocer el diseño de Dios. Desconocer el diseño de Dios, lo establecido por Dios. Por tanto, la iglesia no puede permanecer impávida, desconociendo ni durmiendo el sueño espiritual ante esta situación que ya es evidente en el Ecuador. En el Ecuador. Porque vivimos aquí, entonces tenemos que ver que es evidente la ideología de género en el Ecuador. Hay algunos frentes
que se están usando para lograr estos objetivos. Como dije, hay una maquinaria política, social, económica y por ende religiosa también. Entonces, ¿cuáles son esos frentes? Número uno, el aborto. El aborto. Ahora se dice que el aborto es un derecho personal. A través de la ideología de género se está inculcando, se está culturizando, se está familiarizando y convenciendo a las nuevas generaciones, principalmente a los jóvenes y los más pequeños, de que el aborto es un derecho personal de una mujer. Se dice que el matar y abortar a los niños inocentes está bien. Se está adoctrinando en todos los niveles diciendo que el aborto está bien. Ellos aducen que en las etapas tempranas de su formación todavía no son seres humanos. Mire, por tanto, no hay nada malo en impedir o interrumpir su desarrollo en el vientre de su madre. Y ojo con esto, escúcheme, no se utiliza el término matar, se utiliza el término interrumpir un embarazo. Yo le decía a los hombres en la mañana, cuando usted tiene problemas con su perrito, ¿verdad? Ya tiene su edad, el perrito tuvo accidente, cualquier cosa. ¿Y usted qué tiene que hacer? Llevarlo al veterinario. Y el doctor le dice, doctor, no le dice, mátelo al perrito, porque matar es algo fuerte, grotesco, es fuerte, es triste. ¿Qué le dice? Doctor, duérmalo. Pues con el aborto va igual. No dice mátelo, interrumpa el embarazo. Pero el término, ¿cuál es? Matar. Matar a un ser inocente. Ahora se le llama interrumpir, pero es lo mismo. El segundo frente, la diversidad sexual. En segundo lugar, lo hace a través de programas de adoctrinamiento de diversidad sexual. Y hermanos, y aquí hay una maquinaria de empresas, compañías, instituciones, por ejemplo, compañías de la industria del cine, Netflix, compañía del entretenimiento familiar, entre comillas, Disney. Todas sus películas. Hace un mes y medio murió un joven de 20 años que era actor de Disney. No se saben las causas de su muerte. Pero si usted quiere tener más información, vea la película Play Store 4. Play Store 4, sí. Play Store 4, sí. Películas de entretenimiento de series de niños. Una agenda donde promueven abiertamente y premeditadamente la ideología de géneros. Se está hoy día usando actores, músicos, gente reconocida para poder tener mayor aceptación. Hay una serie conocida como Los Superhéroes. Y usted ve esa película, esas superhéroes, los hombres se visten de mujeres y las mujeres se visten de hombres. Es más, en algunos países, hablemos de Sudamérica, en algunos países, mire, sus líderes han declarado lo siguiente. ¿Qué es lo que han declarado? Dicen, ante acciones de boicot por parte de grupos religiosos, queremos reafirmar la posición del Estado en la promoción de los derechos de la población LGBTIQ+. También, esto es interesante, hermanos, sus líderes
han afirmado que la educación sexual integral, note esto, es un derecho. Es un derecho, la educación sexual integral. Y ya le han cambiado la palabra los por les. Entonces dice, la educación sexual integral es un derecho de les educandos y una obligación de les educadores. Ya no dice, es un derecho de los educandos y de los educadores, sino de les, la palabra les, L-E-S. Porque educar con perspectiva de diversidad sexual es educar en derechos humanos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? Que la educación, iglesia amada, en nuestros países ya no debe tener fundamento de educar con principios ni valores, sino que la educación ahora moderna tiene otro propósito, otro objetivo. ¿Cuál? La diversidad sexual. ¿Y cuán paradójico resulta todo esto? Porque una cosa es educar y pedir que se respete a las minorías sexuales y otra cosa es que se las promueva y se las imponga hasta límites indecibles entre los más jóvenes y más niños, destruyendo y dañando su identidad sexual. De hecho, todos sabemos, hermanos queridos, que los materiales obscenos, pornográficos, que se están implementando en el Ministerio de Educación, no solamente en nuestro país, en todos los países de Sudamérica, los manuales de educación en muchos países destruyen la inocencia de los niños. Pregunto, ¿no es acaso eso un abuso sexual? ¿No es acaso un abuso sexual lo que está sucediendo, lo que quieren implementarle a nuestros hijos? ¿No es un atentado mostrarles y enseñarles cosas con juegos obscenos? Actividades didácticas pornográficas, cartillas de educación con los colores del arco iris. ¿No es esto abuso sexual sin contacto físico? No es dañar, iglesia amada, y distorsionar sus mentes. No es desenfocar el desarrollo personal, confundirlos. No es dañar su identidad. Todo eso, hermanos. Es más, le tengo una buena noticia. No sé si buena noticia o mala noticia. Pero en muchos países de Sudamérica se está quitando la celebración del Día del Padre y el Día de la Madre. De algunos países han quitado esa festividad. Es malo. ¿Con qué propósito? Para no ofender a las minorías sexuales. Y no vayamos a otro país. En nuestro país, en algunas provincias, ya están eliminando los certámenes de belleza. Hay una polémica fuerte por esto. ¿Con qué propósito? Ya creo que hay como 3 provincias que no van a elegir sus candidatas para la reina de la provincia, para no ofender a estos grupos sexuales minoritarios. Y no vayamos tan lejos. En nuestra querida ciudad de Cuenca se están peleando la vicealcaldía 2 mujeres que promueven esta agenda. Porque el vicealcalde es hombre y quieren ellas poner una mujer allí, con derechos de género. Tercer aspecto, la ley Mordaza. Esta ley limita y coarta la libertad de expresión. De tal forma que el que esté en desacuerdo, ¿qué va a pasar? Será reprimido o es reprimido y en muchos países ya están siendo condenados a prisión. Esta ley Mordaza coarta la libertad de cultos, coarta el profesar alguna creencia religiosa. Sin embargo, el foco de atención siguen siendo ¿quiénes? Los niños.
Por eso, iglesia amada, es que hoy se están elaborando leyes para quitar, escúcheme esto, papitos que están aquí, se están elaborando leyes para quitar la patria potestad de los padres. De tal forma que llegará un momento en que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de criarlos, y no solamente criarlos, adoctrinarlos según estos sistemas corruptos e inmorales que tienen como trasfondo el mismo infierno, con el propósito de instaurar y establecer un nuevo orden mundial en el universo. ¿Y qué decir de las agendas de la inversión internacional? Que todos están al servicio de esta agenda. Hay una fuerte inversión internacional, porque atrás de esta agenda hay mucho interés económico. Hay transnacionales de la medicina, transnacionales de la alimentación y gente poderosa del mundo que están atrás de toda esta corriente. ¿Con qué propósito? Para desarrollar programas de adoctrinamiento en todos los niveles educativos. Para que tengan una idea, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, presta dinero a los países con la condición de promover la diversidad de género. Entonces el país que presta plata al BID se convierte en esclavo de sus propios intereses. De manera que los gobiernos, ¿qué pasa? Son títeres en manos de los que manejan y controlan estos grandes monopolios, estas grandes economías del mundo. En otras palabras, ya no hay una agenda nacional, lo que hay es una agenda global. Global. Eso es lo que está gobernando a las naciones. Dentro de todas estas organizaciones que trabajan para esta agenda, está la ONU, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, la UNICEF, la UNESCO, Fundación Rockefeller, el Club Bilderberg y los masones. Todas las logias masónicas del mundo. Órganos que al final se unirán para formar uno solo, el nuevo orden mundial. Ahora, yo quiero en esta mañana, iglesia amada, desenmascarar la ideología de géneros. Queremos desenmascarar, como pastor es mi responsabilidad y como iglesia es tiempo de abrir los ojos y entender los tiempos que estamos viviendo hoy. No con el propósito de hacerle meter miedo a usted o que usted se avergüence del evangelio y apostate la fe, sino que al contrario, usted cada día eche raíces en el fundamento que ha creído en Cristo Jesús. Hay 3 ejes sobre los que descansa la ideología de género. 3 ejes. 3 ejes centrales sobre los que se levanta esta fortaleza espiritual diabólica y anticristiana en estos tiempos. Primer eje. La negación de las diferencias biológicas. Esta ideología de género no aceptan, rechazan, se oponen abiertamente al concepto binario de hombre y mujer, con el propósito de erradicar la no aceptación de una sola identidad sexual. Ellos no se resignan solo a ser hombres o a ser mujeres. Ellos dicen, según la ideología de género, ellos dicen que sí se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. E inclusive ellos dicen que también se posee legalmente una identidad neutra. Y en algunos países ya está reconocida a muchas personas como identidad neutra. Es decir, que no son ni hombres
ni mujeres, neutros. Para ellos ya el sexo no define a la persona. Lo que define a la persona es su género. Lo que define a la persona es su inclinación depravada y demoníaca. En otras palabras, rechazando y eliminando el concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto de Dios? Génesis capítulo 5, verso 2. La palabra de Dios dice claramente, varón y hembra los creó. Varón y hembra te creó Dios. En otras palabras, o eres hombre o eres mujer. No hay género neutro, no hay término neutro. Hermanos, no existe otra posibilidad. En Dios no existen los géneros. En Dios existe un diseño, hombre o mujer. Se acabó. Segundo eje, el promover ilimitada y exageradamente la cultura LGBTIQ+. LGBTIQ+. Quizás muchos conocen qué significan estas letras, pero quizás para otros que son o que se han dejado llevar por estas corrientes. Pero yo quiero rapidito explicarles estas siglas. La L representa a los grupos minoritarios que se distinguen por su elección sexual, llamadas lesbianas. ¿Quiénes son las lesbianas? Personas que nacen mujeres, pero no se sienten mujeres. O en otras palabras, mujeres atraídas por otra mujer. Mire, y mujeres, la G se refiere a los gays o gay. ¿Quiénes son los gays o los gay? Son hombres que nacen hombres, trabajan como hombres, su fisonomía es de hombres, pero no quieren ser hombres. No quieren ser hombres, quieren ser mujeres. Los bisexuales, la B, son los que se alternan. Hermanos, son los que se alternan, son los que se comportan tanto como lo uno y como lo otro. En otras palabras, son atraídos por otro hombre. La T se refiere a los transexuales y a los transvestis. ¿Quiénes son ellos? Los que nacen con cuerpo de uno, pero se identifican con el otro. Y para eso tienen que someterse a cirugías, tratamientos, ¿verdad?, del otro sexo. Están los intersexos o los intersexuales. Aquí entran los hermafroditas, que son los que nacen con genitales de ambos sexos. Y por último tenemos a los Q. Esta palabra Q significa en inglés queer y significa en el español que son raros. Son raros. ¿Por qué? Porque no quieren vivir, quieren vivir la vida sin etiquetas. Quieren vivir la vida sin esconderse de lo que son. Por eso se llama queer, raros. Y el signo más se refiere, iglesia amada, a todas las variantes sexuales que puedan aparecer en el día a día. Son como 56 ahorita, dice mi esposa. O sea, en otras palabras, el más significa a todos los colectivos que estén dispuestos a unirse y que quieran añadirse a estos que ya están establecidos. Entonces, todo parece indicar que en el mundo entero se está implementando la agenda de la ideología de género, lo cual, iglesia amada, y esto es preocupante, lo cual incluye también la pedofilia. Usted mira, pastor, ¿y qué es la pedofilia?
Se lo voy a leer desde el punto de vista médico de la psiquiatría. La pedofilia constituye un trastorno sexual que hace que quien lo padece, escuche esto, que quien lo padece, este trastorno sexual, se sienta atraído física y sexualmente hacia los niños. Vea, niños de su mismo sexo o diferente sexo. O en su defecto, una persona que tiene estos trastornos mentales, ¿verdad? Teniendo fantasías sexuales con los niños. Tremendo, hermanos. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Yo quiero decirle, hermana, iglesia amada, la Biblia condena enfáticamente la pedofilia. La Biblia está en contra de todas estas cosas. Porque toda esta corriente de confusión de pensamientos no es un trastorno, es una aberración, es un pecado sexual. Así lo dice la palabra. No podemos tapar, no podemos esconder, no podemos aparentar. La Biblia tajantemente dice que eso es pecado. Tengo muchos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 22:5. ¿Qué nos dice la palabra? Deuteronomio 22:5. ¿Ya encontró? Mire lo que dice. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que lo hace. Quiero que vea, se me pasó por alto que lea un versículo en Isaías 66. Lea conmigo un pasaje que habla sobre el aborto, que no lo mencioné. Isaías 66, por favor, miremos un ratito este pasaje, que usted tenga como base, como fundamento, para orar con entendimiento. Bendito sea el Señor. Isaías 66. Tenía por aquí la cita bíblica, ya se la voy a dar. Sí, verso 7. Mire lo que dice con respecto a Dios al aborto. Antes que estuviese de parto dio a luz. Antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo en parto, dio a luz sus hijos. Verso 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Mas, sin embargo, la ideología de género dice que es normal abortar. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Levítico 22:5. ¿Ya leímos? Perdón, Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Lo leímos ahorita, ¿no? Nos habla de no vestir la mujer traje de hombre. Sí, ya lo leímos. La Biblia condena el adulterio. Éxodo 20:17. Éxodo 20:17.
No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 18:23, mire. Levítico 18:23. Mire lo que dice. Ni con un animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Levítico 18:20. O mejor, hermanos, por el tiempo, anote Levítico capítulo 18. Anote el capítulo 20 de Levítico, lea con detenimiento en su casa. Por el tiempo vamos a obviar algunos pasajes. La Biblia condena el adulterio, La Biblia condena las relaciones prematrimoniales. El apóstol Pablo en la carta 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice allí que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Y le dice que te apartes ¿de qué? De la fornicación. La prostitución, vamos a Deuteronomio 23, Deuteronomio capítulo 23. Verso 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel. Escuche. Deuteronomio 23, 17. Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Está hablando de prostitución y está hablando de homosexualismo. Levítico 18, verso 22. ¿Qué nos habla la palabra? ¿Qué nos habla Dios sobre el homosexualismo? Hay muchísimos pasajes, estoy resumiendo algunos. Levítico 18, verso 22. Este es muy claro. ¿Qué nos enseña Dios? No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Capítulo 20, verso 13. Si alguno se une con varón como con mujer, abominación es. Ambos hicieron y deben ser muertos, sobre ellos será su sangre. Si usted lee el capítulo 18 de Levítico, capítulo 20, podrá ver y tener una amplitud de lo que dice Dios con respecto a todo esto. Por el tiempo vamos a avanzar. Pero lo que quiero que usted note aquí, hermanos queridos, un contraste. Un contraste, ¿por qué? Porque la ley de Dios condena la ideología de género como un pecado abominable y detestable. Y la ley humana, ¿qué hace? Lo promueve. ¿Y lo promueve de qué forma? Lo promueve como un estilo de vida saludable y alternativo para las personas. Y no solamente que lo promueve, sino que persigue y condena a las personas que pensamos diferente que ellos. Especialmente a aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo. Especialmente a aquellos que hemos profesado nuestra fe en Cristo y que fuimos formados con principios y valores. Yo pregunto, iglesia amada, pregunto en esta mañana, ¿cómo usted cree que nos pueda ir mientras los creyentes estemos con una actitud pasiva, soberbia, indiferente, desafiando la ley de Dios? ¿Alguien en este lugar me puede decir cómo nos va a ir mientras sigamos callados en este manto de oscuridad que se está tejiendo en el Ecuador? ¿Nos vamos a quedar callados? Y no solamente en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo entero.
¿Cree usted que debemos levantarnos como iglesia para frenar esta malvada potestad que la luz de Cristo ilumine el Ecuador? ¿O queremos seguir? ¿O queremos seguir indiferentes sin que nos importe? Yo quiero ser claro con la iglesia hoy día. Escúcheme, iglesia. La homosexualidad, la ideología de género, el lesbianismo, la transexualidad, todo esto destruye el diseño de Dios en esta tierra. Todo esto, esta maquinaria destruye el plan divino. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del verso 18 en adelante, habla al respecto. No vamos a leer por el tiempo, pero le resumo lo que dice el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo. Dice, vemos cómo la ira de Dios, dice Pablo, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que quieren detener con injusticia la verdad. Esta agenda quiere detener la justicia de Dios por la injusticia. Quiere detener la verdad por la mentira. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. No le dieron gracias, sino que, mire, se envanecieron en sus propios razonamientos. Por eso yo le dije que en el año 59 se desarrolló un plan, una hoja de ruta para cambiar y confundir las corrientes de pensamiento en los tiempos finales. Se envanecieron en sus propios razonamientos y el resultado es que sus corazones son entenebrecidos. Y noten lo que dice el apóstol Pablo más adelante. Queriendo ser sabios, se vuelven necios. Se vuelven ignorantes. ¿Y por qué se vuelven necios e ignorantes? Porque cambian la gloria de Dios por la mentira. Y por esa razón, dice el apóstol Pablo, por esa razón Dios los entrega a la inmundicia de sus corazones. Es decir, que tienen un corazón inmundo. Inmundo. Bendito sea el Señor. Con todo esto que estamos viendo, vemos que hay un plan natural por la palabra de Dios, establecido por Dios, diseñado por Dios, creado por Dios para la sexualidad. Y este plan establecido por Dios, iglesia amada, no incluye la diversidad de géneros. No incluye. La sociedad lo incluye. La cultura lo incluye. Pero en el plan de Dios no está la diversidad de géneros. Por eso vemos que la condenación está destinada para todos aquellos que practican y promueven tales cosas. 1 Corintios 6. Demos unos minutos y terminamos. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Algo más, Mateo 6, ¿qué enseñó Jesús? Mateo capítulo 6. Versos 6 y 8. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó Jesús?
Jesús en Marcos capítulo 6, verso 6. Marcos 10, perdón. Sí, muchos versículos. Marcos capítulo 10, perdón, verso 6. Mire lo que declara el Señor Jesús aquí. Pero al principio de la creación, ¿qué pasó? ¿Está leyendo conmigo? Varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dice el Señor Jesús, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Aquí vemos que Dios hizo al hombre y a la mujer para que permanecieran juntos. Escuche esto, entienda esto, iglesia amada. Y se reprodujeran en esta tierra, descartando de esta forma tajantemente la homosexualidad. Es decir, que el hombre se separa de su padre, se separa de su madre, no para unirse a otro hombre. Se separa de su padre y su madre para unirse ¿a quién? A una mujer. La mujer, la joven, se separa de sus padres para unirse ¿a quién? A un hombre, no a otra mujer. No a otra mujer. Entonces, vemos claramente, hermanos, aquí que no hay lugar para la homosexualidad. Porque en el orden divino, la homosexualidad es pecado y punto. Todas estas siglas que hemos visto es pecado y punto. Jesús declaró que la unión es entre un hombre y una mujer. Porque el que los creó desde el principio, varón y hembra los creó. Por tanto, iglesia amada, hermanos que están aquí, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. No ignorar los principios y los preceptos de Dios establecidos para que no seamos engañados en estos tiempos finales. Cuando usted escuche todas estas corrientes de pensamiento confusas, estas nuevas modismos de expresión, no se ha engañado. No se ha engañado, hermanos. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras, de esa manera probar bíblicamente lo que Dios dice sobre estos temas y no dejarnos engañar y engatusar y confundir por las artimañas de corrientes de pensamientos nocivos, tóxicos que escuchamos hoy día. El tercer eje, promover el anticristianismo y silenciar a la iglesia. Esa es otra de las cosas que busca la ideología de género, hermanos. Es promover el anticristianismo y silenciar a la iglesia. ¿Sabe usted por qué Hitler quiso silenciar a los judíos? Porque para Hitler, para su mente entenebrecida, los judíos eran seres vivientes, no eran seres humanos. Y por eso determinó matarlos. Hermanos, la Biblia nos dice, según de Tesalonicenses, la cita que leímos al comienzo, en el verso 4, que este sistema anticristiano se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se levanta y se opone a todo lo que es objeto de adoración a Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es lo que se levanta contra Dios? ¿Cuál es el objeto de adoración a Dios? La iglesia. La iglesia está, hermano, es la que levanta a Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la que se opone y se levanta contra todas estas corrientes diabólicas y satánicas. Es la iglesia. Entonces la ideología de género está en contra de todo lo que se llama Dios. Esta es la razón por la que se promueve esa agenda tanto en las escuelas, en los colegios. Esa es la razón por la que se usa gente, instrumentos del diablo, anticristianos,
desarrollando programas, cosas blasfemas, desarrollando materiales con contenidos de diversidad de género. ¿Con qué propósito? Para destruir las raíces y los fundamentos bíblicos, especialmente las nuevas generaciones. Yo pregunto, ¿qué es la iglesia en el mundo? Luz, sal, la antorcha encendida de Dios en esta tierra. Iglesia amada, abra los ojos, despierte, entienda esta verdad. La ideología de género es una fortaleza espiritual demoníaca. ¿Por qué digo esto? Porque no está a favor de los derechos humanos como se pretende hacernos creer, enseñar y engañar. Esta corriente está en contra de Dios. Y hoy nos encontramos enfrentándonos a esta dictadura ideológica satánica, donde ya no se respetan los derechos, ya no se respetan las libertades, donde aquellos que no pensamos iguales somos calificados ¿de qué forma? Intolerantes, una palabra nueva, intolerantes, represores, homofóbicos, retrógrados nos llaman, religiosos y muchos epítetos más. Aquí vemos claramente que lo que hay es intimidación, imposición, leyes mordazas. ¿Para qué? Para que la iglesia no levante su voz, para silenciar al pueblo de Dios. Por eso es que Pablo dijo que la obra del anticristo ya está en marcha. Y lo estamos viendo hoy día. La iglesia de Jesucristo es el único escollo al que se enfrentan todos quienes promueven esta agenda. La iglesia es el único enemigo al que se enfrentan ellos. La iglesia y el Espíritu Santo, su poder es lo que detiene que se manifieste el hombre de pecado. En la iglesia. Por eso Pablo dijo en el pasaje 7 que leímos, que hay un poder que lo detiene. ¿Cuál es ese poder hasta que él se ha quitado de medio? La iglesia. La iglesia tiene autoridad para detener la ideología de género. Bendito sea el Señor. Entienda esto, iglesia. El enemigo de la ideología de género no son los gobiernos, no son los políticos, no son las instituciones de derechos humanos. El enemigo número uno de la ideología de género es la iglesia que predica la verdad de Dios. La iglesia es la que mantiene, protege, cuida y preserva la institución más sagrada en estos tiempos finales, que es la familia. No olvidemos que el diablo no tiene potestad ni autoridad sobre la iglesia. Jesús dijo claramente en Mateo 16, verso 18, Jesús le declaró a Pedro que el fundamento de su iglesia, el fundamento de su pueblo, ¿quién es? Jesucristo. Es Él, la roca. Por tanto, Satanás y toda su maldad en el mundo no prevalecerán. No destruirán a la iglesia. No la callarán. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, dice Jesús en estos versículos, porque la iglesia de Cristo tiene las llaves para atar y desatar. Tú eres Pedro, yo soy la roca. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Y la iglesia tiene poder de atar y desatar en estos tiempos finales. Bendito sea el Señor. Entonces, el diablo ni la ideología de género tiene potestad para destruir nuestras vidas. Es más, el diablo quiere destruir nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y la iglesia no se lo va a permitir.
No vamos a entregar a nuestros hijos para que los destruyan. Padres que están aquí, escúcheme. No se amilane. Porque el diablo lo único que hace es intimidar a los creyentes para que desistan, apostaten de su fe y dejen sus creencias. Y no es nuevo esto. Así lo hicieron con los primeros cristianos. ¿Qué hacían? Los cogían presos, querían acallar, que no hablaran la verdad de Dios. Sin embargo, ellos no se sujetaron ni obedecieron sus leyes. Por eso muchos fueron sentenciados a muerte. Fueron tomados prisioneros, fueron maltratados, fueron avergonzados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra misión y nuestra responsabilidad ante todo lo que hemos hablado en esta mañana? Pregunto, ¿seguiremos el ejemplo de los primeros cristianos? ¿O nos vamos a rendir a la voluntad de la ideología de género? Eso queda usted y Dios. Honremos a Dios, honraremos a Dios en estos tiempos, iglesia amada, o vamos a colaborar con los propósitos del infierno. Escuche esto, recuerde esto, guarde en su corazón. Cada vez que nosotros no hablemos, cada vez que no seamos radicales con nuestros principios, con nuestras creencias, estamos abrazando sus mentiras. Es responsabilidad suya. Si usted cede a las presiones, si usted se avergüenza, usted está abrazando las mentiras. Porque el plan del diablo es la destrucción de la familia, deteniendo la reproducción sexual, disminuir la población mundial. En otras palabras, destruir la base de la sociedad que Dios dejó establecida en este mundo, que es la familia. Padres que están aquí, ustedes tienen una gran responsabilidad para cumplir, o que deben cumplir. Debemos trabajar como padres, como cabeza, como hombres, para ejercer el derecho de la potestad de los hijos que están puestas por Dios en nuestras manos. Padres que están aquí, estoy hablando hombres y mujeres, supervisen lo que sus hijos están recibiendo, están escuchando en las escuelas, en los colegios. Padres que están aquí, clamen, intercedan para que Dios los proteja de este sistema diabólico que se quiere implementar o se está implementando. Clamen a Dios para que los proteja. Padres que están aquí, levanten altares familiares donde puedan ser instruidos sus hijos, sus generaciones, con los fundamentos y los principios de Dios establecidos. Somos los padres quienes tenemos la patria potestad para instruir a nuestros hijos, no el Estado, no el sistema. Somos los padres. No permitamos que nuestros hijos sean confundidos con estas mentiras. No dejen que sus hijos sean confundidos con el diseño biológico establecido por Dios para ellos. Recuerde, esta fortaleza solo la podemos destruir con los recursos espirituales. Porque Pablo dijo en Efesios capítulo 6 que la guerra no es contra sangre y carne. La guerra es contra principados, potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Por tanto, las armas que necesitamos para esta guerra son espirituales, iglesia amada. No son carnales. Son espirituales para derribar y destruir toda corriente, toda fortaleza maligna que se quiere implementar en nuestro Ecuador. No te avergüences de Cristo. No te avergüences de cómo te tilden. No te avergüences de cómo te juzguen. ¿Y por qué digo que no te avergüences? Porque en nuestro país todavía tenemos libertad de expresión. Y como creyentes tenemos la potestad y el derecho de velar y proteger lo que es nuestro. ¿Qué es lo tuyo?
tus hijos, tu familia, tus generaciones, tus nietos. Levantemos la voz. Levantemos la voz, iglesia amada, y digamos fuertemente que no estamos de acuerdo con aquello que se está implementando en nuestro medio. Porque todo esto trae maldición. Todo esto trae esclavitud. Todo esto trae miseria, trae maldad a nuestro país. Y esto es serio, iglesia. Es responsabilidad de la iglesia frenar todas estas leyes. Es responsabilidad de la iglesia orar por las familias. La iglesia de Jesucristo es la columna y baluarte de la verdad. Y como columna y baluarte está llamada a predicar la verdad divina en estos tiempos. Hermanos, los pastores tenemos una gran responsabilidad. Confrontar el pecado en su máxima expresión. Porque, hermanos, todo ello es abominación a Dios. Pero dijo en Hechos 4, cuando lo tomaron preso, le dijeron: cállate, Pedro, no hables de ese tal Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En lo que respecta a mí, el Centro Familiar Cristiano, seguiremos predicando a Cristo y su verdad. Y vamos a seguir confrontando el pecado como lo es. Sin taparlo, sin esconderlo. Con tristeza vimos la noticia en estos días, un gran escritor cristiano, pastor en Estados Unidos, apellido Harris, dijo: pido perdón a los homosexuales por haberlos ofendido. Pido perdón porque ya no soy cristiano. Joshua Harris, creo que se llama, autor del libro Le dije adiós a las citas amorosas. Iglesia amada, la ley de Dios es superior a todas otras leyes. La ley de Dios es superior a todo lo que el hombre pueda determinar. Por tanto, estamos llamados a predicar y a seguir honrando su palabra bendita. Por encima de cualquier ley humana, más aún cuando las leyes humanas están en contra de lo que Dios ha establecido. Iglesia, abre tus ojos. Despierta. Abre tus ojos, porque estamos viviendo ya los tiempos finales. No son tiempos para pasar distraídos, entretenidos. Es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Es el tiempo, iglesia amada, a cultivar su presencia. Y es el tiempo de afirmar más nuestro corazón en su verdad. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias. Lo que tú pusiste en mi corazón compartir con tu iglesia, lo he compartido. Despierta tu iglesia. Despierta, Señor. Despierta a estas nuevas generaciones. Despierta a los jóvenes. Despierta a los niños. Despierta a los padres. Despierta a tu pueblo, Cristo de la gloria. Que veamos, Señor, con claridad lo que hoy estamos viviendo. Padre querido, Señor, concientizar a tu iglesia con esta verdad.
Padre Celestial, para que la iglesia no caiga en el engaño del error. Para que tu iglesia no caiga, Señor, en las mentiras de este plan de la ideología de género. Dios Todopoderoso, guarda tu iglesia. Guarda tu pueblo. Padre, que cada día firmen sus corazones. Que cada día, Señor, afiance su corazón en la verdad que han recibido. Dios Todopoderoso, glorifícate. Padre, muévete. Dios, porque lo que lo detiene al anticristo es tu iglesia y tu Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, danos la sabiduría para vivir como tú mandas y como tú deseas en estos tiempos finales. Sin miedo, sin temores, sin preocupaciones, sin incertidumbres, sino con la confianza de que el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tu palabra dice que el apóstol San Pablo, capítulo 4, verso 4, dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. En el mundo están en todos estos sistemas, Padre, pero tú estás con nosotros como poderoso gigante. Bendigo a tu iglesia, Padre, y despiértala para la gloria de tu